Bienvenido al curso de Cero a Hacker con Python. Este curso está estructurado en 8 módulos y uno bonus como complementario. En el primer módulo vamos a tener una introducción a Python, vamos a ver su instalación, vamos a ver los tipos de datos, los conceptos primarios, vamos a ver sentencias de control de flujo, módulos, funciones y programación orientada a objetos. Una vez que hayamos comprendido todos estos conceptos nuevos, vamos a abordar la programación con Python un tanto avanzada. Vamos a ver decorators, vamos a ver expresiones regulares y un montón de cosas que nos permiten hacer Python avanzadas, pero de una forma sencilla, gracias a la facilidad de aprendizaje del lenguaje. Después vamos a pasar al sistema operativo. Con el sistema operativo vamos a ver cómo automatizar tareas de él, vamos a ver cómo escribir sobre ficheros, vamos a ver cómo ejecutar comandos, obtener salidas. Después pasaremos al módulo 4, en donde vamos a aprender a tratar ficheros y bases de datos. Ficheros como CSV, como TXT, como .bin y bases de datos como MySQL, como Oracle o como bases de datos no relacionales. Una vez que hayamos comprendido todos estos conceptos y todas estas tecnologías, podremos abordar el hacking con Python como tal. Empezaremos con hacking de redes. Vamos a ver cómo conectarnos a un servidor FTP, cómo conectarnos a un servidor SSH. Vamos a ver cómo podemos automatizar tareas de hacking en redes locales, snifeo de paquetes, y vamos a ver cómo trabajar con Scapy también. En el módulo 6 vamos a tener ataques a aplicaciones web, vamos a ver para qué sirve el web scraping, qué podemos hacer leyendo el código fuente de una aplicación en HTML, vamos a ver qué recursos o qué cabeceras se envían en una aplicación web y cómo podemos aprovecharnos de esto para hacer ataques. Después vamos a ver automatización de tareas en sistemas Unix, puede ser Linux o FreeBSD, aunque también podemos aplicar muchas de las cosas a otros sistemas operativos como Windows. Y en el último módulo vamos a tener librerías y utilidades. ¿Cuáles librerías y utilidades? Vamos a ver librerías que nos pueden servir para hacer scripts cuando nosotros empecemos a desarrollar, orientados a la seguridad informática, que puede ser Python Nmap, puede ser GraalLib, HTTPlib, librerías que vamos a ir viendo en todo el proceso de los módulos, pero que es bueno complementarlas y profundizarlas. Y también utilidades en Python, pueden ser editores de texto, distribución de paquetes y todo ese tipo de cosas, también como GitHub. Y por último vamos a hacer un módulo bonus, que es el programación con Django. Vamos a ver una introducción a Django, cómo podemos portar tal vez algunos de nuestros proyectos a una interfaz gráfica en modo web. Entonces ese es el curso de Cero a Hacker con Python y vamos a empezar con la introducción. Este es el módulo 1 de Cero a Hacker con Python. Esta es la introducción a Python. Vamos a hablar un poco de su historia, de para qué sirve, qué podemos hacer con él y de qué empresas lo están utilizando. Entonces, Python es un lenguaje de programación interpretado. ¿Qué quiere decir que es interpretado? Que a diferencia de muchos lenguajes de bajo nivel, en algunos casos, no es compilado sino interpretado. Es decir, que cada vez que queremos correr una aplicación Python o un programa Python, un script Python, tenemos que llamar a su intérprete. De propósito general quiere decir que Python sirve para programar cualquier cosa, como la mayoría de lenguajes de programación. De alto nivel quiere decir que es muy fácil de usar para el usuario o de aprender y la terminología es muy sencilla. Además, Python es multiplataforma. ¿Qué quiere decir que es multiplataforma? Que se puede ejecutar en cualquier sistema operativo. Además de eso, también es multiparadigma. Es decir, que podemos utilizar muchísimos paradigmas de la programación, como la programación orientada a objetos, la programación funcional, etc. Empresas y organizaciones importantes como Google y la NASA utilizan Python como lenguaje de programación en gran parte de sus proyectos. Gracias a ellos pueden desarrollar complejas aplicaciones en tiempo récord. También aplicaciones como Instagram o Pinterest funcionan bajo Python con el framework web Django. En la seguridad informática tenemos aplicaciones como Social Engineering Toolkit, SQLmap, que es una de las más utilizadas, está en el top 10 de la lista de herramientas de seguridad informática más utilizadas, Scapy, Websploit y un montón de herramientas más, como por ejemplo FireWiFi. Entonces, vamos a empezar a introducirnos en el lenguaje viendo antes que nada los tipos de datos que tenemos. ¿Qué tipos de datos tenemos? Tenemos tipos de datos int o enteros. Estos son, por ejemplo, 5, 8, 896, el 7, bueno, lo que sea número entero. Los float o números flotantes son los números decimales también. Puede ser 5.6, 456.7. Los de tipo string son cadenas de texto, por ejemplo, Python, Hatzor, Hello, World, etc.
Los booleanos son solo dos opciones, que pueden ser true o pueden ser false. Esas siempre, nótese la mayúscula, siempre deben ir con mayúscula, nunca lo olviden. Booleanos siempre deben ir con mayúscula y solo son true o false. Las listas son arreglos de datos. Ahorita vamos a verlo en un ejemplo. Nos permiten agrupar dentro de unos corchetes varios tipos de datos y varios datos. Las tuplas son lo mismo que las listas, solo que tienen algunas diferencias, por ejemplo, en cómo se manejan dentro de la memoria o diferencias de mutabilidad. Los los diccionarios son arreglos o pares clave-valor. Es decir, tenemos un par que consiste en una clave, que en este caso, por ejemplo, sería SSH, y un valor que es 22. Entonces, al invocar yo a la clave SSH, me va a retornar el valor 22. Vámonos a la práctica, obviamente, para comprenderlo mejor. Entonces, vamos a utilizar, en nuestro caso, Sublime Text. Vamos a abrir una nueva ventana y vamos a crear un nuevo archivo que va a ser de tipo Python. Entonces, vamos a utilizar Python por ahora desde la terminal y al final vamos a verlo desde un archivo de texto. Entonces, para llamar a Python, si ya lo tenemos instalado, escribimos Python en una shell de sistema. En este caso lo estoy haciendo desde Windows, pero en la mayoría del curso lo vamos a trabajar en Linux. Así que voy a omitir la instalación de Python en Windows. Entonces, vamos a ver el primer tipo de dato del que hablábamos, que es int o integer. Esos pueden ser, por ejemplo, 5, 867 o whatever. Entonces, yo puedo asignar un dato a una variable. Una variable es un espacio en memoria reservada para que yo aloje datos de mis programas. Por ejemplo, puedo declarar la variable edad, que va a contener un entero que puede ser, por ejemplo, 15. Si yo utilizo una función que viene en Python por defecto que se llama type y le paso o un valor crudo o le paso el nombre de una variable que contiene un valor, él me va a devolver de qué tipo de dato está tratando, qué tipo de dato está tratando. Entonces, por ejemplo, si yo le paso type y edad tiene el entero 15, entonces el retorno de type va a ser un int o un entero. Si yo, por ejemplo, tengo estatura, que es 1.80, o por ejemplo tengo una medida de algo que puede ser 2.5 metros, por ejemplo, y se lo paso a type diciéndole medida, entonces me va a volver que es float, es decir, flotante, que es un número decimal. Podemos seguir tratando las demás, por ejemplo los string. Entonces puedo decir que mensaje es igual a, por ejemplo, hola Python. Le paso type, mi variable mensaje, y en efecto me está volviendo que es un string. Lo mismo podría hacer pasándole la cadena cruda, es decir, sin asignarla a alguna variable. Hola Python, y me está devolviendo que es de tipo string. También tenemos las listas. Ahora vamos a explicar las listas desde nuestro archivo de texto. Resulta que yo tenía variables, por ejemplo, como edad, medida o mensaje, que solo me permiten, como vemos, alojar un dato. Por ejemplo, edad solo me permite alojar 15. ¿Qué sucede si yo necesito alojar muchísimas edades? Que voy a tener que declarar variables así: edad 1, 15, edad 2, 25, edad 3, 40, y esto se me va a hacer repetitivo. Y una de las filosofías de Python es que no repitamos código y que hagamos código elegante, que optimicemos al máximo nuestros programas. Entonces, a raíz de esa necesidad nacen lo que son los arrays o las listas en Python. Entonces, una lista es un conjunto de datos y esos datos pueden ser de cualquier tipo. ¿Cuáles son los tipos? Pues integer, float, string, boolean, etc. Entonces, yo puedo crear una lista y dentro de corchetes especificar cada uno de los datos. Por ejemplo, puedo crear una lista que se llame puertos TCP. Puertos TCP, y asignarle el 21 que es de FTP, el 22 de SSH, 23 de Telnet, 25 de SMTP, 80 HTTP, etc. La cantidad no importa. Siempre voy a separar cada uno de los datos con una coma. Siempre. Y mis listas van a estar declaradas dentro de unos corchetes. Entonces, si yo copio esto por acá en mi
shell interactiva, y le digo a type que me diga de qué tipo es puertos TCP, me va a devolver que es de tipo list, que es una lista. Ahora, para acceder a los datos, yo voy a utilizar índices. Esos índices los asigna Python automáticamente. Yo accedo a cada uno de los datos por su índice. El índice empieza a contar desde 0, no desde 1. Esto es algo importante. Entonces, 21 equivaldría al índice 0, 22 al índice 1, 23 al índice 2 y así sucesivamente. Si yo quiero acceder, por ejemplo, a 21, lo llamaría de la siguiente forma. Puertos TCP, que es el nombre de mi lista, y dentro de unos corchetes le paso el valor del índice. En este caso es 0. 0 me va a volver a 21. Si le paso a 1 me va a volver a 22. Si le paso a 3 me va a volver a 25 y así sucesivamente se van asignando los índices. Ojo, desde 0, no desde 1. Ahora, vamos a ver las tuplas. Las tuplas es técnicamente lo mismo que las listas y sus datos también se acceden a través de índices. Puedo declarar la misma tupla con los mismos datos de la lista y accederlas de la misma forma. Ahorita vamos a ver las características que diferencian, que son importantes. Entonces accedo a puertos TCP, por ejemplo a 1 y me va a volver 22, o a 0 y me va a volver 21, al igual que con una lista. Ahora, ¿cuál es el problema o cuál es la diferencia mejor? Voy a declarar nuevamente mi lista. Puertos TCP es una lista. Yo puedo acceder, como lo veíamos, a través de los índices. Puedo acceder a 21 y puedo modificar ese valor accediendo a través de su índice. Yo quiero decir que ahora en el índice 0 no va a estar 21, sino que va a estar 20. Y puedo llamar otra vez a mi lista y ver que 21 ha sido modificado por 20. Eso significa mutabilidad de datos. Ahora, eso solo sucede con las listas. Si yo intento hacer eso con una tupla, no voy a poder, no es posible, Python se va a quejar. Veámoslo en la práctica. Voy a acceder a puertos TCP, que ahora es una lista. Nótese por los paréntesis, a diferencia de los corchetes de la lista. Voy a acceder al índice 0 y voy a decir que ahora vale 20. Python me está diciendo que, aquí hay un error de sintaxis, me está diciendo que no se puede, que la tupla no soporta asignación de ítems, es decir, que no lo puedo editar. Entonces, es una diferencia bastante clara, es una de las diferencias más claras. Es que las tuplas se utilizan generalmente cuando nosotros no necesitamos alterar el valor de los datos, a diferencia de las listas. Además, es bueno usar tuplas porque son más ligeras en memoria que las listas. Ahora, veamos el último tipo de datos, que son los diccionarios. Los diccionarios, como les decía, es un arreglo o un par clave-valor. Yo puedo declarar, por ejemplo, puertos TCP dentro de llaves y voy a separar cada par clave-valor por comas. Aquí, por ejemplo, voy a utilizar la clave SSH y el valor que va a contener es 22. Con una coma empiezo a declarar un nuevo par clave-valor, que va a ser, por ejemplo, telnet, que va a ser 23. Y uno último que puede ser HTTP, que va a tener el valor 80. Entonces, yo voy a llamar a esos valores 22, 23 y 80 a través de sus claves, que son estas cadenas. Aunque esto puede ser cualquiera. Aquí, por ejemplo, yo podría cambiar SSH por 1, telnet por 2 y separar la clave del valor por estos dos puntos. Entonces, los tipos de datos no importan, pero vamos a declararlo así, que generalmente es como se usa. Entonces, voy a decir que puertos TCP va a llamar por la clave SSH, lo cual debería devolverme 22, y en efecto lo hace. Lo mismo pasaría con telnet. Esos son los tipos de datos básicos en Python. Además, me falta explicar los boolean. Vamos a explicar rápidamente los boolean. Los boolean generalmente los utilizamos cuando necesitamos comprobar condiciones. Por ejemplo, si yo digo que 5 es mayor que 4, eso me va a volver true, que es un boolean, es decir, un operador lógico. Si yo digo que 4 es menor que 5, me va a volver otra vez true. Pero si digo que 5 es menor que 4, me va a volver un false. Y esto me permite evaluar condiciones y tomar decisiones a partir de eso. Entonces, estos son los tipos de datos en Python.